Bienvenidos al podcast MVAC. Hoy viajamos en el tiempo, pero no para visitar el pasado o el futuro, sino para entender nuestro presente a través de una de las obras más proféticas de la literatura, La máquina del tiempo, de H.G. Wells. Para Wells, el progreso jamás es neutro. Su dirección depende siempre de los valores que lo guían, y esa lección es más urgente que nunca en un mundo donde la innovación avanza a un ritmo que supera nuestra capacidad de reflexión. Como dice el propio viajero del tiempo en la novela, no se puede jugar con el progreso como si fuera un juguete. Su precio siempre se paga. Cuando Wells imaginó su famosa máquina a finales del siglo XIX, no podía prever los algoritmos que hoy dirigen nuestro día a día, la inteligencia artificial que analiza nuestros comportamientos o la biotecnología capaz de reescribir genomas. Sin embargo, su novela contiene una advertencia que resuena con una claridad inquietante. El viajero del tiempo confiesa en un momento: no tengo claro que la ciencia alguna vez nos traiga beneficios sin desventajas. Una frase que parece escrita para nuestra era digital. Wells no solo creó un artilugio fantástico, sino un espejo moral. Cuando el protagonista viaja al año 802.701, se encuentra con que la humanidad se ha dividido en dos especies, los Eloi y los Morlocks. Su distancia, tanto social como física, es el resultado directo de un desarrollo técnico sin un propósito ético compartido. Los Eloi le parecen criaturas hermosas y frágiles sin ninguna huella de esfuerzo. Viven en la superficie, en un paraíso aparente, despreocupados y superficiales. Por otro lado, los Morlocks representan la cara oculta de ese progreso. Son los maquinistas subterráneos, acostumbrados a la oscuridad y al trabajo incesante. Son los que mantienen el mundo funcionando desde las sombras. La escisión entre ambos no es solo biológica, es ética. Es la consecuencia extrema de una sociedad que permitió que sus avances reforzaran las desigualdades hasta romper la humanidad en dos. En pleno siglo XXI, la tecnología está demostrando ser capaz de transformar la economía, la medicina y nuestras relaciones sociales. Pero también nos obliga a preguntarnos: ¿qué ocurre cuando innovamos sin pensar en su impacto social? En la novela, el viajero del tiempo admite que su comprensión del futuro fue un proceso de descubrimiento moral. Dice: comprendí entonces el resultado de siglos de comodidad para unos y de trabajo para otros. Esta frase podría aplicarse perfectamente a la actualidad, donde la tecnología tiene el poder de aliviar desigualdades o de ampliarlas drásticamente, dependiendo de cómo la diseñemos y para quién. Muchos pensadores contemporáneos han recogido esta inquietud, dialogando implícitamente con Wells. El filósofo italiano Luciano Floridi, por ejemplo, sostiene que ya vivimos en una infoesfera, un espacio donde la información tiene una entidad casi tan real como la vida biológica. Por eso propone una ética del cuidado creativo. Los tecnólogos, según él, no deben limitarse a desarrollar sistemas, sino que tienen que preocuparse activamente de proteger a la sociedad de sus consecuencias. Diseñar tecnología ética significa asumir una función de custodio intelectual, no solo crear, sino también proteger. Ya lo advertía el protagonista de Wells cuando observaba ese mundo futuro. El hombre había construido máquinas, pero había olvidado construir sabiduría. Wells nos muestra un espejo moral aterrador. Describe a los Morlocks como seres que han hecho de la maquinaria la extensión de su propia voluntad. Esta frase ilustra un temor muy moderno, el de los seres humanos convertidos en esclavos de sus propias creaciones, hasta el punto de pensar y actuar como ellas. El filósofo Nick Bostrom, una de las voces más influyentes en los debates sobre inteligencia artificial, le da una vuelta de tuerca a esta idea. ¿Y si en el futuro no somos esclavos de la máquina, sino simplemente materia prima para ella?
Su famoso ejemplo del maximizador de clips es el Morlock llevado al extremo. Imagina una inteligencia artificial cuyo único objetivo es fabricar clips. Si para lograr su meta necesita transformar el mundo entero, incluidos nosotros, en una gigantesca fábrica de clips, ¿lo hará? No es que nos odie, es que simplemente no entramos en sus cálculos. Al igual que los Morlocks usaban la maquinaria sin un propósito humano, esta IA podría usar todo, incluso a las personas, como un medio para su fin. La gran diferencia es que Wells nos mostró el final de ese camino, una humanidad rota, mientras que Bostrom nos está dando la advertencia antes de que lleguemos a ese punto. El investigador Shakir Mohammed nos recuerda algo fundamental. La tecnología nunca nace en el vacío. Siempre está moldeada por las manos que la crean y los valores de quienes la financian. Por eso, la verdadera ética tecnológica debe ir más allá de preguntar si algo es técnicamente posible. Debe cuestionar quién está detrás de este desarrollo, con qué intereses y para beneficio de quién. Cuando Wells dividió a la humanidad futura entre los Eloi, que vivían despreocupados en la superficie, y los Morlocks condenados a los túneles para mantener la maquinaria del mundo, estaba haciendo esencialmente la misma pregunta. Cuando avanzamos tecnológicamente, ¿quién disfruta de los frutos del progreso y quién queda relegado a mantener las máquinas invisible e imprescindible a la vez? Wells inauguró un linaje literario que continúa explorando los dilemas éticos del progreso. En la novela Permutation City de Greg Egan, el interrogante gira en torno a la identidad digital. Seres conscientes que existen en universos simulados, donde la pregunta ya no es solo qué pueden hacer las máquinas, sino qué derechos tienen las conciencias creadas por software. En The Old Axolotl de Jacek Dukai, la humanidad migra hacia cuerpos mecánicos tras una catástrofe, y la tecnología no solo redefine el cuerpo, sino la propia noción de comunidad. Pero quizás el diálogo más perturbador es el que se establece con otro clásico. Un mundo feliz de Aldous Huxley. Si Wells nos mostró una humanidad dividida físicamente entre la superficie y el subsuelo, Huxley profundizó esta idea llevándola a un nivel más íntimo. En su visión, la tecnología no necesita oprimir con cadenas visibles, porque puede crear una jaula mucho más eficiente desde dentro de nosotros mismos. En el mundo de Huxley, la ingeniería genética y el condicionamiento mental han reemplazado a las máquinas de los túneles de los Morlocks. No hay necesidad de obligar a nadie a trabajar en la oscuridad, porque cada persona es diseñada desde su concepción para amar su lugar predestinado en una sociedad rígida. Ambos autores, Wells y Huxley, entienden que el mayor peligro no es que la tecnología nos domine por la fuerza, sino que redefine lo que significa ser humano, hasta que la libertad y la autenticidad dejen siquiera de desearse. Y aquí viene la pregunta que nos deja helados. ¿Qué es peor? ¿Un futuro donde la tecnología nos segrega en túneles oscuros como a los Morlocks, o uno donde, como en la visión de Huxley, ni siquiera echemos de menos la luz del sol porque hemos sido reprogramados para amar la oscuridad? Volviendo a nuestro mundo, al mundo real, todavía tenemos la oportunidad de dirigir el progreso. No podemos limitarnos a imaginar el futuro, debemos diseñarlo con cuidado y responsabilidad. El libro de Wells termina con una frase que tenemos que leer como un mensaje directo para nosotros. El futuro sigue siendo un océano oscuro y lo que encontremos en él dependerá de cómo naveguemos. Te agradezco la atención y te invito a apoyar el canal.